quiero decirte que te adelantaste a mi provocación y has logrado provocarme, porque precisamente, y sobre eso, digamos, yo voy a responder a la pregunta que me haces en dos partes, y la segunda tiene que ver con esa semántica que creo que lejos de ayudar confunde, y agregar, digamos, algo a lo que has mencionado sobre, sobre el hecho de que la adaptación tiene una cobertura mucho más amplia de lo que todos creemos. Digamos, yo quisiera comenzar diciendo que celebro que hoy en día, cada día ves más foros con el foco principal en aspectos ASG y cambio climático, y adicionalmente que ves los foros del sector financiero, los importantes foros del sector financiero nacionales e internacionales, en donde los aspectos asociados con sostenibilidad, con aspectos ASG y particularmente con cambio climático, ya no tienen un espacio en la agenda accesoria hablando de responsabilidad social en el último día del evento, sino que hoy en día es impensable hablar de un foro de mercado de capitales, de un foro de inversionistas, de un foro de asegurador, de una convención bancaria en cualquier país, sin hablar de sostenibilidad como un eje transversal. Falta mucho. Yo suelo ser muy optimista y sé que esto suena a que vamos muy bien y vamos bien, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer. Y adicionalmente celebro específicamente foros en donde comienzan a tener más relevancia los inversionistas institucionales como protagonistas en la agenda climática. Esa es una frase que suena muy a retórica, pero es verdad. Es decir, los inversionistas institucionales toman decisiones de inversión sobre activos propios y no propios y tienen el mismo deber fiduciario que la banca. ¿Tienes algún problema? Me comentan que se te oye un poco bajo. Yo te oigo muy bien, pero no sé si puedes subir un poquito tu volumen. Ok. ¿Ahí sí me oyen mejor? Espero que sí. Yo sí te escucho bien, pero me decían de los organizadores que se oía un poquito bajo. Adelante. Ok, perfecto. No dices que te interrumpí. No te preocupes. Y lo que mencionaba es que al igual que la banca, los inversionistas institucionales tienen el mismo deber fiduciario de gestionar integralmente los riesgos, y la palabra integralmente no es semántica, y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y en especial en lo ambiental, el cambio climático todavía no está en la ecuación. Entonces, si tú me preguntas, en el mercado desintermediado donde están los inversionistas institucionales, que obviamente dependiendo de la estructura financiera de cada país, hay países donde no hay fondos de pensiones por la estructura, como Argentina, por ejemplo, pero igual los inversionistas y las aseguradoras, que tienen un rol muy importante en inversionistas, tienen un papel fundamental en la asignación de capital basado en información suficiente. Y subrayo suficiente porque leo mucho en donde se dice hay que tomar las decisiones con base en la información existente. No, existente no es lo mismo que suficiente, porque hoy precisamente la información no es suficiente. Y ese es precisamente uno de los elementos en donde te respondo en particular. Los inversionistas institucionales, en donde el principal rol que tienen en este momento particularmente es presionar la divulgación de información ASG y de cambio climático para tomar decisiones. Y cuando digo presionar es de ese nivel, así como cuando hablamos de la banca, hablamos del poder que tienen las instituciones bancarias de condicionar la entrega de crédito a aquellos clientes que tienen un buen desempeño ambiental y social y que probablemente tienen menos vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, los inversionistas institucionales es exactamente lo mismo, pero en el mercado desintermediado. Y otro elemento fundamental en donde tienen ya en un segundo nivel muy importante es procurar que por homogeneizar la información. Eso depende de los emisores, pero hay algo muy importante, y es que cuando uno lee encuestas de la región, en donde les preguntan a los inversionistas institucionales por qué hacen esto, por qué no hacen, qué los motiva, qué no los motiva, muchas veces encuentras tú con un gran porcentaje las respuestas de es que la información que hay no es homogénea. Eso es cierto, pero como lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo importante es que hoy hay información. Y hoy los países, digamos, en todos los países vemos iniciativas muy importantes para generar divulgación de información y homogeneidad en la información. Particularmente vemos la circular 031 en la Superintendencia Financiera de Colombia, por ejemplo, las declaraciones que hacen las bolsas de valores y el principio de inversión responsable en todos los países, en donde están llamando a los emisores a tener, digamos, una información adecuada y homogénea. Eso en cuanto a lo que, digamos, ese es el principal llamado para los inversionistas institucionales, y creo que lo están
que están caminando en un muy buen, van por la senda adecuada. Y en cuanto a la adaptación y mitigación, uy, Patricia, podríamos hablar solo en un panel de esa gran diferencia. A mí siempre me ha preocupado porque vengo de la banca. Y resulta que uno, cuando habla de temas de sostenibilidad, tiene siempre que utilizar, ser muy asertivo en el lenguaje que tu contraparte está entendiendo. Y entonces la banca, cuando le hablan de adaptación y mitigación, primero, creo que no tiene sentido diferenciarle a la banca y al sector financiero en general adaptación y mitigación. Sencillamente, cualquier inversión que mejore el impacto de las actividades productivas frente al medio ambiente y a la sociedad, o que mejore la posición, la fortaleza, la resiliencia de cualquier negocio frente a los efectos del cambio climático, es adaptación y mitigación. Porque siempre se ha tratado, muchos años, muchas décadas llevamos tratando de separar mitigación y adaptación, y no hay nada más simbiótico que la adaptación y la mitigación. Yo te podría decir, en mi opinión, que más del 90% de cualquier acción de mitigación que los clientes hagan, bien sea porque son emisores o porque son deudores del sector financiero, contribuye a su adaptación. Y más cuando hoy hablamos de riesgos de transición, porque tú hacías referencia a los riesgos físicos. Ciertísimo. Y hay, digamos, frente a riesgos físicos agudos y crónicos, hay claramente un entendimiento de que hay adaptación. ¿Tú qué me dices de cualquier inversión que haga el cliente para mejorar la resiliencia de su negocio frente a los riesgos físicos, frente a los riesgos de transición, los políticos, los riesgos reputacionales, los riesgos legales, los riesgos de mercado? Eso es adaptación. Entonces, digamos, yo me alejaría un poco de esa idea de estar midiendo por mitigación y adaptación. Y creo que el problema inicial está en que, y lo hablamos mucho con las entidades financieras, está en que no hay una marca clara de lo que es su sistema de información de lo que es mitigación y adaptación. Y creo que el tema de taxonomías que tú mencionaste es un elemento clave para eso. No necesariamente que cada país tenga su taxonomía, pero que haya una taxonomía que se adopte para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Pero insisto, yo trataría de olvidarme de esa diferenciación entre adaptación y mitigación porque creo que confunde. Muchas gracias.